Vamos en un recorrido entrando por la aduana El Florido de Honduras. Nos quedamos aquí en un municipio que se llama Concepción Las Minas, en una aldea cercana a la frontera con la aduana entre Guatemala y El Salvador. Se llama Anguiatú, la aduana. Estamos como a unos 8 kilómetros de distancia ya. Vamos para Salinitas, El Salvador, al complejo turístico de Cameron. En ese recorrido que se hace de la aduana al Florido al Concepción Las Minas son aproximadamente como una hora y media de trayecto. Viajamos de noche y ahorita pues vamos con rumbo a El Salvador, a la aduana. Y esta es prácticamente la calle que une a Guatemala con El Salvador por esta ruta. Hay otra ruta que comunica también a Guatemala con El Salvador. Es casi saliendo un poquito adelante del lago Huija. Creo que en el recorrido vamos a pasar por Santa Ana, llegar a San Salvador, pero previo a llegar a El Salvador creo que hay un desvío. Para agarrar hacia el sur del Salvador. Hace algunos años pues fui a conocer de Cameron, un lugar bonito, y es pues conociendo, ¿verdad? Algunos sitios turísticos. Toda esta parte de acá forma parte del trifinio entre Honduras, El Salvador y Nicaragua. Hay un cerro, por cierto, que separa las tres, o la frontera con Guatemala, y así se le denomina el trifinio. Las oficinas del trifinio, que es un acuerdo trinacional, pues las encontramos en Honduras. Este proyecto pues es financiado con fondos del extranjero. A las personas de estos municipios cercanos al trifinio, tanto de Honduras, de El Salvador, como de Guatemala, Concepción Las Minas, Esquipulas, pues el trifinio, ¿verdad? Con fondos internacionales apoya o ayuda a la gente, ¿verdad? que establece planes de reforestación en las propiedades. Ahorita pues es una zona está bastante fresca, quizás unos 23, 25 grados de temperatura. O sea que es un clima o una temperatura pues agradable para el ser humano. La calle está un poco maltratada en esta zona porque el enlace aduanero entre El Salvador y Guatemala, pues hay transporte de equipo pesado, entonces por esa razón la calle está bastante dañada. Hubo algún momento, no este sector, pero sí el sector de Esquipulas, que en época antigua, pues antes del año, la frontera con Guatemala y Honduras fue delimitada en 1933, 1933 parece que fue en ese año. No tengo ahorita bien específico si fue 1930 o
1933. Si miren, ahí viene uno de los cabezales, ¿verdad?, que enlazan todo el comercio entre El Salvador y Guatemala. Esta frontera del Salvador, esta parte de Guatemala, la parte de Quipula, hubo un momento que formó parte de Honduras, pero los litigantes guatemaltecos lograron demostrar, ¿verdad?, que sí pertenecía a Guatemala y dejó de ser parte de Honduras cuando se dio la delimitación, ya que Honduras, su frontera, pues ha tenido diferentes momentos de delimitación. La primera frontera delimitada de Honduras pues fue con Nicaragua. Tuvo varios momentos. Una fue para 1900, otra fue para 1901. Luego vino el rey y decretó un laudo para 1906. Creo que fue el rey Alfonso XIII. Y posteriormente fue ratificada para 1960 en Washington con Nicaragua. Con Guatemala pues fue para 1933, ahorita sí lo recordé con claridad, donde se delimitó toda la frontera entre estos dos países, y donde Honduras, ¿verdad?, logró perder, digamos, toda esta región de Quipula. Recordemos que esta zona del trifinio entre Honduras y Guatemala, pues hay muchos indígenas chortí que tienen esa vinculación cultural. En Copán estuvo toda la parte de la cuna maya, como también en Guatemala, ¿verdad?, la parte de Quiriguá, que en Quiriguá, recuerdo en uno de los viajes hace algunos años, pues ahí están establecidas las bananeras. Hay cultivos de banano como pasa en la costa atlántica. Sí, la calle está bastante dañada. Está bastante dañada la calle de esta frontera, pero es por todo eso, ¿verdad?, por el transporte del equipo pesado. Yo creo que ya estamos llegando a la aduana de Anguiatú, que une ambos países. Y como les venía contando, ¿verdad?, toda esta parte entre Honduras y Guatemala pues tiene una relación cultural, producto de los lazos de la cultura maya para ambos países. Ahora, en El Salvador, pues sí un grupo que tiene otra vinculación también maya, como son los lencas, porque en la resistencia española, en la resistencia de nuestros indígenas con los españoles, estaba la cultura lenca dirigida por Lempira, y Lempira, pues en esa lucha que tiene con los españoles, había dividido, ¿verdad?, la resistencia indígena lenca en 4 grandes conglomerados. Entonces también tenemos una vinculación cultural con El Salvador, el país del Salvador, a través de los lencas. Recordemos que en esa división de conglomerados, Lempira lo había dividido en los 4. Uno era Potón, Care, Lenca, Serquín. Potón, Care, Lenca, Serquín, sí, 4 conglomerados. Entonces todo el sector lenca abarcaba también a El Salvador, la parte norte de El Salvador, que tiene relación geográfica con Honduras. O sea, parte de esto que vamos recorriendo y parte de la frontera con Ocotepec y con Lempira, pues tiene esa vinculación.
es no cultural y es no geográfica. Solamente que la lengua lenca, ¿verdad? Se perdió, tanto en los indígenas pipiles en El Salvador, como también en Honduras, donde prácticamente el rescate lingüístico pues no existe. Y sí se está rescatando, pero la parte indígena maya chortí, con los chortí copán. Con los lencas sí desapareció, y creo que también con los pipiles en El Salvador desapareció. Solo que los rasgos físicos, si no, si miramos un lenca y miramos un chortí, ambos indígenas, para unos campesinos y para otros indígenas para los lencas indígenas para los chortí y los lencas son los campesinos. Ahí miramos que no existe diferencia física entre ellos. Entonces, si miran la mayoría de la parte derecha de nuestro viaje, están los distintos cabezales, ¿verdad?, estacionados, que es el comercio que pasa de Guatemala con El Salvador. O sea, los tres países. Lo mismo ocurre cuando venimos por Agua Caliente, y lo mismo ocurre cuando entramos a la aduana del Florido. Hay ese intercambio comercial o mercantil entre las tres naciones. Recordemos que tenemos suscrito diferentes sistemas de integración a través del SICA, Sistema de Integración Centroamericano, ¿verdad?, que es un sistema de integración económica entre los tres países. Ahorita vamos a hacer el chequeo migratorio. La aduana está en la parte de Guatemala con El Salvador, en la parte derecha. Entonces nosotros vamos a hacer izquierda, vamos a hacer el control migratorio para mientras. Aquí vamos pasando ya la aduana de El Salvador con Guatemala, la aduana de Anguiatú. Dame los pasaportes. Seguimos con el recorrido y ahí hicimos migración. Hay algo curioso aquí en la aduana de Anguiatú, es que uno solamente se registra la salida en la aduana de Guatemala, y luego hay un agente de migración que está esperando, revisa que uno hizo los respectivos sellos, pero luego el regreso uno lo hace, tiene que pasar por la aduana de El Salvador y pasa también por la aduana de Guatemala, ¿sí? Y posteriormente pues sigue el viaje, ¿verdad?, para la siguiente aduana, si es que no tiene alguna estadía de regreso. Pero sí, vamos a pasar al regreso por un lugar turístico en Esquipulas, y una familia amiga nos va a invitar a unos pases, ¿verdad?, para poder entrar y disfrutar un rato en un lugar que se denomina Chatún. Vamos a ir a este complejo turístico, pero ahorita vamos para Salinitas. Hoy 9 de julio vamos, ya entramos al país del Salvador. Como ustedes miran, hay bastante rastras, ¿verdad?, en ese intercambio comercial que hay entre El Salvador y Guatemala. Lo mismo pasa con el Florido, las mismas condiciones. Hubo un momento en migración que apagamos un ratito la cámara porque a veces los agentes de migración no les gusta, ¿verdad?, que se grabe. Entonces por esa razón nosotros
te dijeron nada, pero sí lo hicimos, ¿verdad? Por una razón de prevención. Vamos a llegar a... No recuerdo el nombre de la ciudad próxima que tenemos. No recuerdo ahorita El Salvador, que está muy cerca. Aquí en este viaje primero se desciende bastante. Vamos a descender cualquier cantidad de kilómetros y vamos a llegar a una zona, una ciudad, que en esa ciudad uno se desvía al lado derecho y se llega a una represa que es para almacenan agua para generar energía, que queda muy cerca, ¿verdad?, del lago Huija, donde está la otra frontera entre Honduras entre Guatemala y El Salvador. No recuerdo el nombre de esa otra aduana. El Salvador pues tiene carreteras como las nuestras, un poquito ya, tiene varios años. Estas son, creo que de asfalto, pero sí tiene un sector que son hechas de concreto. Vamos a grabar un rato más el descenso, por lo menos llegar al minuto 20 de grabación, y vamos a cortar la grabación solo para tener esta parte del video. Toda esta zona es zona del trifinio entre Honduras, Guatemala y El Salvador. Todos estos municipios de acá, aquí a los lugares les llaman cantones. Nosotros allá en Honduras les decimos aldeas, como se les dice también en Guatemala también se le dice aldeas y caseríos. Caseríos más bien le dicen en Guatemala, y en El Salvador pues le llaman cantones. En Honduras hay lugares que le llaman caseríos, pero son lugares donde tienen pocas casas. Hay poquitas casas, se le llama caserío. Ya la aldea es un poquito más grande. La aldea tiene un poco mayor de cantidad de casas, y están los municipios, ¿verdad?, a los cuales pertenecen las aldeas. En Honduras pues tenemos varios municipios. Solo el departamento de donde somos tiene 23 municipios. Hay otros departamentos como Santa Bárbara, que tiene 28, Lempira 28. Hay un departamento que es muy grande, muy grande, que es Olancho, tiene 23 municipios igual a nosotros. Y así, Ocotepeque, que tiene alrededor, creo que de 16 municipios, con sus respectivas aldeas y caseríos. Y miran, no hay mucho tráfico en esta zona, hay poco tráfico. Más adelante vamos a probar cómo está el combustible en El Salvador. Vamos a llenar el vehículo y ver qué tanto, ¿verdad?, es la diferencia en cuanto a Honduras. En Honduras anda costando como 80 lempiras el galón de combustible. En Guatemala está en 93, viene saliendo un 93, 94 lempiras. Una diferencia de 13 a 14 lempiras entre Honduras y Guatemala. Vamos a ver en El Salvador qué precio tiene. Hacia donde vamos pues tarda unas 3 horas de donde salimos. Posiblemente ahorita nos esté faltando unas 2 horas y media según el Waze, que al terminar la grabación lo vamos a estar activando. Ya vamos a terminar de grabar, solo queremos ver si grabamos unos 20 minutos. Este trayecto es poco transitado por carros. Miran, prácticamente vamos solos, es un día de semana, porque más que todo se ocupa para el comercio entre ambos
entre ambos países binacionales, ¿verdad? Entre El Salvador y Honduras. Vamos a llegar hasta acá a la grabación y luego vamos a continuar grabando nuestro recorrido en este viaje que voy haciendo, ¿verdad? Con mi esposa.